Lo que más anhela nuestro Dios de nosotros como cristianos es que podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Eso es lo principal. Y cuando hablo del conocimiento de su palabra, estoy hablando no solamente de un mero conocimiento, sino de una relación que nosotros tengamos con nuestro Dios Trino, ¿verdad? El Santísimo Dios Trino. Hace algunos domingos terminamos las promesas de Dios y vamos a hablar ahora un poco acerca del fruto del Espíritu Santo. Yo sé que algunos de ustedes ya saben cuáles son las partes, ¿verdad?, que posee el fruto del Espíritu Santo, pero en ocasiones es necesario que nosotros podamos recordarlas. Obviamente no podemos hablar del fruto del Espíritu sin el Espíritu. Ya en otras ocasiones hemos tocado el tema de la neumatología, ¿verdad? O de lo que conocemos como la doctrina del Espíritu Santo, que estudia la obra y la persona del Espíritu Santo, que obviamente dentro de la salvación tiene un papel muy importante, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene un papel preponderante, importante. De hecho, a este periodo de la gracia se le llama también el periodo del Espíritu Santo, porque Él es el que en nosotros, ¿verdad?, hace absolutamente todo, ¿verdad?, desde llevarnos hasta creer en Cristo, hasta nuestro crecimiento espiritual, hasta el desarrollo de los dones, hasta el desarrollo del mismo fruto del Espíritu Santo, y que nosotros podamos caminar, ¿verdad?, en el Espíritu. Por eso se le llama caminar en el Espíritu. Muy bien. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente, porque es a través del Espíritu Santo que el Padre nos provee de herramientas para esa lucha que tenemos todos los días entre la carne y el Espíritu. Estoy seguro que muchos, o todos nosotros, o en todos nosotros hay lo que se llama el querer hacer lo que yo quiero, o el hacer la voluntad de Dios. Todos estamos ahí, ¿verdad? Los viernes, para los que quieran acompañarnos, estamos llevando un estudio que habla de llevar una vida centrada en el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es poder para salvación, sino también es poder para poder vivir, para la redundancia, un estilo de vida. Por ejemplo, en las Escrituras, en Colosenses capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo elogia a los hermanos de Colosas. Les dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que el Evangelio no solamente fue un poder para salvación, sino también el Evangelio, al nosotros escucharlo, ese Evangelio lleva fruto y crece en nosotros. Y esa gracia de Dios, ¿verdad?, crece en nuestra vida y nos lleva a vivir una vida de santidad. O al menos esa es la idea del Espíritu Santo. Ahorita estamos solamente en la introducción. Y a la introducción le puse por nombre la importancia del Espíritu Santo en el creyente y en el mundo. Todavía no es el título, pero la introducción es la importancia del Espíritu Santo en el creyente y en el mundo. Ahora, en el creyente obviamente es importante porque nos lleva a vivir una vida cristiana, ¿verdad? Nos va guiando en todo momento. Pero también hay momentos en el creyente
se desliga. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan. La pregunta, ¿cuáles cosas? Bueno, todas las que dijo anteriormente, en los versículos 3, 4, 5, 6 y 7 de segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las que se mencionaban, ¿verdad? En los anteriores versículos, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y la purificación de nuestros antiguos pecados obviamente se dio en la cruz del Calvario. En otras palabras, olvidamos la salvación. El gozo de la salvación se nos va. Ahora, también es inevitable que nosotros nombremos o hablemos de nuestros hermanos de Galacia, que habiendo comenzado en el Espíritu, estaban viviendo su vida cristiana, si se podría llamar vida cristiana, ¿verdad?, en la carne. Y entonces el apóstol Pablo lo reprende, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí inevitablemente también tenemos que pensar en Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, que a los Gálatas, cuando tenía oportunidad se iba con los judíos, y cuando tenía oportunidad comía con los gentiles cristianos, y como se llevaba mucho con los cristianos judíos, obligaba a los gentiles a circuncidarse. Entonces Pablo estaba participando de una hipocresía tremenda, ¿no? Y estaba pervirtiendo el evangelio, si podemos llamarlo de esta manera. Entonces el apóstol Pablo por eso dice: si aún nosotros como apóstoles os predicamos un evangelio diferente, sea anatema. Pero también incluye a los ángeles, no sea nosotros o los ángeles, o alguien que venga de otro lado y se os predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué? Porque al no conocer o al no tener el verdadero evangelio, mi vida cristiana no va a vivir ni va a ser acorde al verdadero evangelio, ¿verdad? Por eso es que el evangelio no solamente es una puerta para la salvación. Algunos solamente tienen el evangelio como una puerta para la salvación, donde abren la puerta y entran al paraíso, ¿no? Y ya está. El evangelio es para que lo vivas, porque el evangelio es el camino por el cual tú y yo debemos andar todos los días. No solo saber que hemos sido salvados, porque eso es gloria a Dios, ¿verdad?, sino también es saber que yo tengo que vivir una vida de transformación. No solo soy salvo del pecado y de la condenación eterna, sino también debo de vivir como una persona libre del pecado en la vida diaria. Porque el evangelio no solamente es poder para salvación, sino poder para vivir una vida transformada en donde quiera que yo me encuentre.
Por eso el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio cambia toda cultura, toda tradición, todo absolutamente de nosotros. Va a cambiar la estructura de nuestra familia, va a cambiar la estructura de nuestra vida. Porque nosotros tenemos que vivir una vida centrada en el Evangelio. Por eso antes de ser comerciante, porque yo soy comerciante, soy cristiano. Por eso antes de ser maestro, soy cristiano. Por eso antes de ser lo que yo sea, soy cristiano. Porque la idea del Evangelio es que todo parta de ahí, de nuestra vida. Ahora, para eso sirve el fruto del Espíritu Santo. Hace rato veíamos cuáles eran las obras de la carne, ¿no? A ver, díganme una obra de la carne. La ira, pleito, contiendas, disensiones, orgías, todo ese tipo de cosas. Dios quiere que abandonemos todo ese tipo de cosas. Por eso nuestra vida debe estar centrada en el Evangelio de Cristo. Por eso el Evangelio lo cambia todo. Por eso el Espíritu Santo llegó a tu vida, para que puedas vivir una vida transformada. Bueno, en ese contexto, en el contexto del Evangelio, el Espíritu de Dios es muy importante en tu vida, en la vida del creyente, en cada cristiano. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Puede que estemos asistiendo a una iglesia local, a la mejor iglesia local, pero si la luz del Evangelio no ha resplandecido mi vida, entonces estoy frito y ya quiero morir. Ahora, en el mundo también el Espíritu Santo es necesario. O sea, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en el mundo, el Espíritu Santo es necesario. Ahora, no solamente en el aspecto de la salvación, que por ejemplo cuando el Espíritu Santo nos ilumina, venimos a Cristo, ¿no? No solamente en el aspecto de la salvación, sino también Él hace un papel muy importante en el mundo. Y me voy a escuchar así muy calzado, pero Él controla, o Él hace el papel de controlador del mundo cósmico, o sea, de todo el cosmos, de todo lo que somos nosotros, de todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos y aún más allá, ¿verdad? Ahora, porque el asunto es que tú y yo creemos en un Dios soberano, un Dios que lo gobierna todo, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente. Pero Él hace un papel muy importante en el mundo, en la actualidad. Y el papel que hace en el mundo es que detiene la maldad. El Espíritu Santo detiene la maldad, o que se manifieste la maldad en todo su esplendor. Y creo que a veces nos enteramos de cosas terribles que suceden en el mundo. Hace poco leí una noticia, no sé si fue en qué parte de Tabasco, que una mamá mató a su hijo y luego se envenenó también ella, era enfermera, no sé dónde, y sacó medicamento y se le inyectó a su hijo, lo mató, y luego ella también lo hizo porque estaba peleando con el marido. Hace mucho se habló en Estados Unidos de productores de televisión, ¿verdad?, que eran acosadores, ¿no?, que hacían un montón de cosas. Y ahora hace poco salió también de un rapero que hacía fiestas, orgías de los 90,
Ahora, esas cosas son terribles, pero están en lo oculto. El Espíritu Santo, hermano, detiene la maldad. Y cuando el Espíritu Santo se vaya de este mundo, sucederán cosas terribles que ya no estaremos nosotros aquí, a menos que te quede, a menos que el Evangelio que has escuchado no sea el adecuado. Pero si ahorita suceden cosas terribles en el mundo, cuando se vaya el Espíritu Santo en la iglesia, multiplíquenlo por las veces que ustedes quieran. De hecho, la apostasía, hermanos, de la que habla la Biblia, no se ha manifestado en todo su esplendor, porque hay quien al presente detiene esa maldad. Y obviamente creemos que es el Espíritu Santo. Y obviamente si es el Espíritu Santo es la iglesia también. Así que imagínense si oráramos nosotros lo que debemos de orar, si leyéramos la Biblia lo que debemos de leer, cuántas cosas más le tendríamos. ¿De verdad? Sin embargo, Cristo, a través de su Espíritu, a través de la iglesia, ¿verdad?, detiene la maldad en el mundo. El Espíritu Santo, hermanos, en la actualidad es el representante del gobierno divino sobre las fuerzas del mal que operan en el mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 10. No lo busquen, pero sí apúntenlo, guárdenlo. Esta es una cita muy importante, pero si nos metemos ahí, ¿verdad? Empezaremos a hablar de las cosas futuras, pero no serían otros temas. Lo que sí se menciona ahí, ¿verdad?, es eso, de que el Espíritu Santo, o que hay algo que al presente detiene la maldad en el mundo. Y es tremendo, hermano, porque Satanás tiene un plan. Satanás tiene un plan y lo está llevando a cabo. ¿Desde cuándo creen ustedes que Satanás está llevando ese plan? Siempre. No siempre, porque no es eterno, ¿verdad? Por ejemplo, en el huerto de Edén logró un plan, parte de un plan completamente, bueno, no diferente, sino 1.0, vamos a llamarle, ¿no? Pero ahora él ha elaborado otro plan, que es la apostasía, ¿verdad? Y ese plan comenzó cuando vio que Cristo en la cruz del Calvario muere, pero también resucita. Hermanos, si Satanás, el hubiera no existe, yo he dicho siempre, pero si Satanás hubiera sabido que crucificar a Jesús le traería tantos problemas, no lo hace, y es lo que la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás ha elaborado un plan, obviamente contrario. Y créanlo, hermano, que Satanás está trabajando en ese plan. Ahora, Dios ha provisto a la iglesia del Espíritu Santo. Dios ha provisto también el Espíritu Santo en el mundo que viene a... Si podemos utilizar esta palabra, ¿no? El Espíritu Santo detiene la maldad. Detiene la maldad. Y lo seguirá haciendo, hermanos, hasta que sea quitado de en medio. Hasta que el plan de Dios sea de que su iglesia aparte de este mundo, ¿verdad?, y se encuentre con Él y así viva para siempre.
está muy claro, hermanos, que sin este impedimento, la iniquidad, el mal, sería algo catastrófico. Y esto concuerda con lo que dice la Biblia más acerca del hombre. Porque solo es cuestión que le demos oportunidad a nuestra mente de pensar algo malo. Me imagino un plan tremendo. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más, dice. ¿Qué serán otras cosas? ¿Con qué estaría pensando Jeremías? ¿Con qué estaría pensando Dios? Porque fue la revelación de Dios a Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si como cristianos, hermanos, a veces se nos viene cada pensamiento, obviamente lo desechamos, ¿verdad? Pero están ahí. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A quién le habla el apóstol Pablo? A los efesios, eran cristianos. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que de amortito no nos íbamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, esto es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el hombre? El hombre dice, bueno, es que con una buena cultura, con una buena educación, con buen refinamiento, con buen comportamiento, yo puedo llegar a ser una persona buena. El hombre trata de ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Y dice, no, yo sí soy bueno, yo soy correcto. Y ya nos dimos cuenta que no hay cultura, no hay educación, no hay refinamiento, no hay costumbre que alejada de Dios sea suficientemente buena para acercarnos a Cristo. El hombre dice, soy bueno, pero llegará el momento, llegará la hora de la verdad, cuando el Espíritu Santo y la Iglesia sean quitados del medio y se demostrará la veracidad de la palabra de Dios con respecto a la sociedad del corazón del hombre. Porque apenas se marche la Iglesia y se marche el Espíritu Santo, lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre se mostrará toda su corrupción. Porque nosotros a los niños no es necesario imponerle lo malo, sino imponerle lo bueno. Porque lo malo lo hacen sin que se les enseñe. A veces también el ejemplo de los padres, ¿verdad? Pero lo malo, hermano, no es necesario imponerlo. Entonces, cuando la Iglesia y el Espíritu Santo se vayan, de manera automática se verá la realidad del corazón del hombre. Por eso es que el Espíritu es importante en el mundo, pero también es importante para el creyente.
Y obviamente cuando el Espíritu Santo se vaya, ¿verdad? Será todo lo contrario a lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, la importancia del Espíritu Santo en el mundo, pero también en la iglesia. Por eso la importancia de que sigamos el verdadero Evangelio, de que verdaderamente creamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tres cosas, hermanos, que necesitamos saber de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Podemos ir a Juan capítulo 16, versículo 7, creo. Tres cosas que necesitamos saber de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo en el mundo? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando estábamos en el mundo? Él nos redarguye. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que el hombre, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. O sea que tú y yo no respondíamos a las demandas de Dios. Estábamos totalmente inhabilitados, no había nada bueno en nosotros, no había nada que nos llevara a Dios. Porque ninguna persona es capaz de creer en Cristo para la salvación sin que el Espíritu Santo lo ilumine en su vida. Si el Espíritu Santo no hace la obra de iluminación en el no creyente, por muy bonito que le compartas el Evangelio, porque no es el método, no son tus palabras, es el Espíritu Santo obrando en él. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es soberano, Él es el que elige, Él es el que decide. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la obra completa, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida de aquel que va a creer, o del creyente, si lo podemos llamar de esta manera también. Ahora, todos estos pasos, vamos a llamarles, que están aquí, dentro del calvinismo se le conoce como el llamamiento eficaz. ¿Y qué es el llamamiento eficaz? Que desde el comienzo hasta el final, Dios va a hacer la obra completa en la vida de una persona que ha sido llamada para que al final sea glorificada. Eso se le llama un llamamiento eficaz.
Porque los que son llamados por Cristo, por el Espíritu Santo, son capaces de responder en el debido momento, ¿verdad?, a la obra de iluminación del Espíritu Santo. Y todos los que son llamados a su debido tiempo van a creer, hermanos. A su debido tiempo la Biblia dice que la venda de sus ojos será quitada y responderán de manera positiva al Evangelio. No importa si está borracho, no importa si está drogado, no importa si está bueno y sano, como nosotros le decimos, no importa cómo se encuentren. Cuando Dios los escoge y el Espíritu Santo llega y los ilumina, no hay vuelta atrás. Aquella persona recibe a Cristo en el corazón. Entonces el Espíritu Santo le da, ¿qué cosa? Un nuevo corazón, le da una nueva conciencia. Ahora, estas tendrán que ser alimentadas ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿A través de quién? A través de su Espíritu. A esto se le llama vivir el Evangelio, caminar el Evangelio. No solo veré a Cristo como un Salvador o como el Salvador, sino veré a Cristo como ¿qué? Como el Señor de mi vida. Y para eso sirve el fruto del Espíritu Santo. Porque si sigo viviendo en lo de la carne, ¿cómo se llama la carne? Sí, pero el pecado, las obras de la carne. las obras de la carne. Porque si sigo viviendo en las obras de la carne, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está en mí, ¿verdad? Probablemente veo solamente a Jesús como Salvador, pero si no es tu Señor, no puede ser tu Salvador tampoco. Así que, tache. Ahora, ¿de qué redarguye cuando estamos en el mundo? ¿De qué redarguye el mundo? Número uno, redarguye de pecado. A esto se le llama la obra iluminadora, obra de iluminación del Espíritu Santo, porque te convence de pecado. No te convence de pecados, te convence de pecado. Aquí no está hablando de pecados personales, que si hice esto, que si hice lo otro. No, está hablando de un pecado en específico. ¿Cuál es? De no creer en Cristo, el pecado de incredulidad. En el Evangelio de Juan dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Los evangelios son claros. Algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que cuando Cristo muere en la cruz, todos nuestros pecados fueron clavados en Él. Todos. Cristo murió por los que se iban a salvar, dicen los calvinistas, pero también dicen los arminianos, Cristo murió por todos. Bueno, en ese contexto, todos los pecados del mundo fueron clavados en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y obviamente esto al hombre le parece una locura, ¿verdad? Cómo todos los pecados del mundo fueron clavados en la cruz. En Cristo. Bueno, entonces esa locura es necesario creerla. No ser incrédulos a esa gran verdad. Los ateos no creen obviamente ese tipo de cosas. ¿No? Necesita que la luz del Evangelio les resplandezca, ¿verdad? Y lo bueno para nosotros, hermanos, es que Dios lo ha hecho todo. Solo a ti te deja la responsabilidad de creer.
Porque el Evangelio no es algo que se tenga que hacer. El Evangelio es algo que se tiene que creer. Y obviamente dentro de la obra del Espíritu Santo, Él convence al mundo de pecado, los impulsa a través de la fe. Ahora, no solamente lo convence de pecado, sino también lo convence de justicia. Ahora, esta justicia, de la misma manera, no es obra del hombre, sino una justicia imputada. Ya lo hablamos en otras ocasiones, una justicia imputada. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No hay nada de lo que el hombre se pueda enorgullecer, porque el hombre no tiene una justicia perfecta. Podrá tener una cultura, podrá tener una educación, pero el hombre lo que no tiene es una justicia perfecta. Y al ser imperfecta, ¿verdad?, o al no ser perfecta, es insuficiente para agradar a Dios. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, por la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solo a través de la justicia de Cristo, tú y yo entramos al cielo. Es a través de la justicia de Dios que todo impío, todo inconverso, ¿verdad?, todo incircunciso es justificado delante de Dios. No es necesario que nosotros entendamos toda la doctrina de la imputación hacia de pe a palo, porque es algo que se realiza cuando tú recibes a Cristo en el corazón. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, es algo que sucede de manera automática en nosotros. Es algo que se realiza cuando Dios te convence de justicia a través de Cristo. Cuando ves a Cristo en la cruz, ¿verdad?, y crees en Él, el Espíritu Santo te persuade. Entonces dice: es verdad, no es mi justicia, sino es la justicia de Él en la cruz del Calvario. Te convence de pecado, te convence de justicia, pero también te convence de juicio. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, no hay nada que temer. David decía en los Salmos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? No hay nada que temer. Jesús, hermanos, al inconverso lo invita a confiar en Él, porque el que en Él cree ya ha sido perdonado. En otras palabras, si el príncipe de este mundo ya ha sido ejecutado, tú no tienes nada que temer, porque la ejecución que le pertenecía a aquel inconverso, supongamos nosotros, ¿no?, la justicia o la ejecución, que te pertenecía a ti, fue tomada por Cristo. Por lo tanto, tú y yo estamos resguardados del juicio. Por lo tanto, tú y yo podemos mirar hacia atrás, podemos mirar hacia la cruz, podemos mirar a aquel cordero que fue inmolado, y podemos decir, como dice Romanos 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Hermanos, Satanás usó la única manera que tenía de corromper al hombre, y esto era hacerlo caer en el pecado. Satanás, hermanos, fraguó un plan en el huerto de Edén. Hizo caer a Adán y a Eva, y los resultados se dieron de manera inmediata, porque dice la palabra de Dios que sus ojos inocentes fueron abiertos, fueron expuestos al pecado. Pero se han preguntado ustedes qué pecado vieron en un mundo perfecto. El de ellos mismos. ¿Ah? Hermanos, vieron su corazón. Porque en ese mundo perfecto que Dios había creado para ellos, lo único que podían ver era cosas buenas. Sin embargo, sus corazones fueron expuestos, sus corazones fueron dañados, fueron pervertidos de manera automática. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no pasaba nada, pero su corazón fue dañado. Entonces, nosotros por eso estamos bajo pecado. Así que el Espíritu Santo, hermanos, actúa y revela a los inconversos lo que el apóstol Pablo llama lo más esencial del Evangelio, ¿verdad? Los rudimentos del Evangelio, que son la gracia de Dios, la muerte de Cristo en la cruz, el pecado de incredulidad, la perfecta base de justicia que es su muerte, que se le imputa al pecador. Hermanos, si estas tres cosas actúan en un converso, entonces la obra iluminadora del Espíritu Santo aparecerá. Pero sin estas tres cosas que no actúen en un converso, podemos predicarle de la manera más persuasiva, sincera, elocuente, y no va a dar señales de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el que lo logra, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y ahí estuvimos nosotros, hermanos, hasta que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos persuadió, nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, hermanos, hasta ahí la introducción. El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero desde que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, su intención es que tú y yo logremos vivir vidas diferentes, ¿verdad? Ya no en la obra de la carne, sino en el fruto del Espíritu Santo. Hay una lucha en el interior. Porque aunque el cristiano, aunque tú has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, todavía eres tentado por la maldad. ¿Se acuerdan cuál fue el último pecado que cometieron? Hace 5 segundos, ¿no? Para este pastor va a seguir predicando. Hay una lucha. Todavía somos tentados. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás, carne del mundo, el calor ahorita, ¿verdad? El sueño, la fatiga, el hambre, si se vinieron sin desayunar. Todos son nuestros enemigos en este momento. Ahora, obviamente nuestro enemigo principal es Satanás, porque él fue el que
Entonces, Él va a usar nuestra naturaleza humana, tu carne, y te va a empezar a lanzar dardos de fuego. El sueño, las distracciones, ¿verdad? Malos pensamientos. Varias cosas. Ahora, eso es aquí, ¿cómo se llama? Donde estamos ahorita escuchando la palabra de Dios. Pero en el mundo va a usar lugares, circunstancias, personas. Por ejemplo, si fuéramos muy conservadores, ¿no? Yo creo que deberíamos ser. Si fuéramos muy conservadores, ¿no? El cine, los bailes, las cortinas, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Algunos hasta evitan la televisión, evitan la radio, evitan todo. Pero sin embargo, la lucha con nuestra carne es una lucha interior, ¿verdad? Comienza en el interior y se manifiesta en el exterior. Sin embargo, la naturaleza humana tiene que ser conquistada por el poder de Dios. O sea, esa naturaleza que no se somete a nada, tu carne, tiene que ser conquistada por el poder de Dios. Pero, si tú no estás alimentando tu espíritu, obviamente, la naturaleza carnal siempre va a sobresalir, ¿verdad? Durante el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra, la naturaleza humana nunca va a desaparecer. Totalmente. Pero le damos gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, ¿verdad? Una nueva conciencia, una nueva mente. Por eso es que tú y yo debemos de vivir el Evangelio y no vivir lo que dice Juan, en las obras de la carne. ¿Ah? En las obras de la carne. En las obras de la carne. Y hay una gran diferencia, obviamente. No, pero Juan, por ejemplo, Juan en la primera carta, en la segunda carta, habla de Satanás carne inmunda, ¿no? El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cómo que se llama todo eso? Bueno, la concupiscencia, vamos a llamar. La carne, la naturaleza carnal, ama la concupiscencia. Así como el cochinito ama revolcarse en el oro, así la carne ama, ¿verdad?, la concupiscencia. La naturaleza humana nunca se va a ir totalmente, pero Dios te ha dado una nueva naturaleza. Por eso te debes de entregar al poder del Evangelio, para que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, verdaderamente dé poder para vivir una vida cristiana, para que puedas recibir la mente de Cristo. Sería padre que la mente de Cristo la recibiera por una inyección así. Algunas cosas pasan en la película. La mente de la inyección y se le da a otra persona. Pero no, tenemos que trabajar en ella todos los días. Lo que le he venido diciendo, de vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Jesucristo en Lucas capítulo 9, 23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿está arriba? Niéguese a sí mismo, Tome tome su su cruz cruz cada día
Y sigan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue, o sea, niega lo que antes vivías. O sea, ya no vivas de la misma manera en que antes vivías, sino que ahora tienes que negarte a vivir como antes vivías, tomar la cruz de Cristo y seguir. Cada día, imagínense cada día. Creo que muchos estarían más conformes o más tranquilos si la cruz fuera literal. Y decir, prefiero hacer un esfuerzo de algo, pero no. Está hablando de morir al viejo hombre. Porque todos los días, hermanos, es una lucha. Los alcohólicos anónimos no estaban tan equivocados, ¿no? Al menos el que redactó, que dicen que era creyente, que era cristiano, que hizo los principios de alcohólicos anónimos, decían un día a la vez. Y es verdad. La vida cristiana, hermanos, es todos los días negarnos al viejo hombre, morir al viejo hombre y dejar que el nuevo hombre, ¿verdad?, tome posesión. Satanás y el mundo, hermanos, pueden lanzar muchos dardos de fuego, principalmente contra tu corazón. Pero va a depender de ti y tu dependencia de Dios, principalmente, si le haces caso a esos dardos de fuego. ¿Cuál sería para ti un dardo de fuego? ¿El chisme es un dardo de fuego para ti? El chisme. Las malas palabras. ¿Qué es un dardo de fuego? Satanás va a lanzar dardo de fuego directo a tu corazón. Pero va a depender de cada uno de nosotros, si nos dejamos dominar. La sensualidad, ¿no? La sensualidad es un dardo de fuego. Hay hombres, yo te digo que hay hombres y mujeres que hablan así como muy sensuales, ¿no? Si eres cristiana o si eres cristiano, el propósito, hermanos, de la vida cristiana es prepararnos para la vida eterna en los cielos. No es para que le andemos coqueteando al pecado, no es para que veamos qué tan fuertes somos y nos acercamos al pecado y decimos. El propósito de la vida cristiana es prepararnos para la vida eterna en los cielos. Es por eso que el pecador debe confesar sus pecados y recibir a Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, automáticamente es un santo delante de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto quiere decir que nosotros podemos crecer en la vida cristiana en santidad a medida que su vida, a medida que nuestra vida va madurando en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 12
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es lo que quiere lograr Cristo, el Padre, a través de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso el fruto del Espíritu, hermanos, el fruto del Espíritu es nuestro objetivo como cristianos a desarrollar en este mundo perverso y corrupto. Todo lo contrario a como vivíamos antes. El fruto del Espíritu es esencial para manifestar que somos hijos de Dios. En Gálatas 4:19 el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Vive pecado? No, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tomamos el tiempo. Como conclusión, hermanos, dice la palabra de Dios que antes de venir a Cristo éramos hijos de ira. Éramos hijos del diablo. No había nada bueno en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos ilumina y somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Somos redarguidos de pecado, de justicia y de juicio y somos salvos. Pero a partir de esa salvación, lo que Dios pide de nosotros, hermanos, es vivir en santidad, ser santos, porque yo soy santo. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, vivir en santidad, para que cuando vayamos al cielo, ¿verdad?, ya sepamos cómo va la cosa. Vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí vienen unas preguntas importantes para nosotros. ¿Cómo va nuestra santidad? ¿Cómo va mi santidad? ¿Qué tanto tengo aplastado a través del Espíritu las obras de la carne en mi vida? ¿Qué tanto le dejo de permitir al viejo hombre que regrese todos los días de mi vida? ¿Qué tanto le estoy permitiendo a Satanás que con sus dardos de fuego llegue a donde Él quiere que llegue en mi vida? Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque parece que en ella tenemos la vida eterna. Y la vida eterna no solamente habla de una vida en los cielos, sino de una vida abundante aquí en la tierra también. Pero esa vida abundante solamente la viviremos si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, obre en nuestros corazones. No hay pretexto para no hacerlo. Así que en esta mañana, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros
Dejemos que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida, que nos controle y vivamos en un mundo físico como personas espirituales.